Pasaron 2 minutos de las 10 de la noche de este viernes y las noches de viernes con Pablo Caruso un poquito nos relajamos en este pase, te lo tengo que confesar, pero se viene un QR después muy serio y con todos los contenidos que vos necesitas. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Sí, la relajamos un poquito y no está nada mal, quiero decirte, ¿eh? Nos lo merecemos, un poco. Sobre todo vos, que te perdiste al equipo de tus amores. Bueno, está bueno también saber que ya terminó Boca Unión, Sí. que bueno, Boca de vuelta no ganó, pero apareció Paredes. ¿Lo llegaste a ver? ¿Viste No, a Paredes en la cancha? Vi un ratito, pero nada hacer. El primer tiempo me pareció bastante flojo lo de Boca. Pero bueno, no sé si decirte que bueno que te lo perdiste o me apena que no hayas podido ver al club de tus amores. Parece que no me perdí nada demasiado importante Sí. y no sé si lo habría pasado tan bien como lo pasé haciendo Comunistas. Así que le agradezco a mi trabajo que me haya Muy bien. impedido ver ese espanto. Bueno, pero mirá qué casualidad. Yo voy a poder ver al club de mis amores aún no jugando en Rosario, porque prueba piloto, o por lo menos se va testeando la vuelta del público visitante, que es todo un dato, no es solamente futbolero, ¿no? Pero ya tenés un partido de Rosario Central como visitante Claro, confirmado. mañana a 4:30, el partido en el que vuelven los visitantes es Lanús Rosario Central con Di María en cancha, por supuesto. Extraordinario. Bueno, Sí. ¿y qué pasa? ¿Por qué ahora están dadas las condiciones para que vuelvan los visitantes? Condiciones que no estuvieron dadas durante un montón de años. Es porque cierto. hace muchos años que no van los visitantes a la cancha. Vos, desde el 2013, vos pensá, a ver, hay partidos donde van ambas Sí, hinchadas, claro. ¿no? Depende, no los torneos de la liga, digamos, ¿no? Claro. Lo tenés en Copa Argentina cuando se juega en cancha neutral, así que ahí en realidad no hay visitantes, van las dos hinchadas, Sí. pero los partidos son en cancha neutral. Y después ¿no? tenés los partidos de Las copas regionales. las copas, claro, las copas internacionales, Exacto. la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, que a veces algunos clubes que vienen de afuera del país traen bastante gente, pero si no, eventualmente si se cruzan equipos argentinos también se puede decir. Organizar se puede organizar. A mí me da la sensación que cada vez que hay, que son años electorales, siempre hay una ambición de que alguien pueda ser capaz de retomar eso. Sí. Pero también es cierto que no todos los clubes lo quieren, porque hay clubes que están repletos con sus propios socios, entonces no quieren sacarle lugar a sus socios, les puede jugar en contra políticamente y darle un visitante. Totalmente. Sí, lo otro es que también, digo, entiendo el sentido, el rédito electoral, ¿no? Que tal vez se puede llegar a obtener Yo pude. de una medida como esta. Claro, yo pude, pero también te expones a un riesgo, porque es muy fácil también sabotearte una vuelta de los visitantes a la cancha, ¿no? ¿Qué te parece? Tenés que además tener la organización de seguridad, que es otro elemento muy importante. Y hay otro aspecto que yo creo que no es menor, Juan, sobre todo en estas conversaciones que tenemos siempre en el pase. Patricia Bullrich le preguntaron sobre el tema y ella dice, por supuesto que tienen que volver, sería lo normal en la lógica y sana convivencia. Bueno. Y ahí a mí se me cruzan algunos cables, porque estamos en un momento en que el que piensa distinto ni siquiera es un otro, es otra cosa, digamos, sí. ¿no? Patricia Bullrich no parece estar alentando la lógica y sana convivencia. Claro. De hecho, me parece que va en el sentido contrario. Patricia que tengamos Bullrich. una sana convivencia. Claro, Sí. Patricia Bullrich, sana convivencia y tolerancia con el otro es un oxímoron, digamos, ¿no? Es como una contradicción en sí mismo. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, ¿mañana vas a la cancha? ¿Vas a Lanús, entonces? No, mañana no voy a ir por distintas razones, pero pronto me encantaría. Bueno. Mirá, ¿volverá esta foto? Mirá. Esto es central arriba y en la bandeja de abajo está la gente del otro equipo de Rosario. Sí. Y no lo nombra él, mirá vos. Ok. ¿Eh? No lo nombra. Me cuesta el inglés, ¿vos sabés? Ok. Me cuestan los nombres en inglés, me cuestan un poco. Igual viste que es un inglés raro también el nombre de ese club. Pero bueno, Sí. el de Rosario Central se entiende un poco mejor porque es el nombre de la ciudad. Pero más allá de eso, ojalá vuelvan, porque a todos nos encanta esa situación. Por supuesto que debería ser lo normal. Ahora, bueno, casi nada es normal, Sí, ¿no? en tal cual. Argentina en este momento. Y si no, te espero el martes 22 en el Derecha Fest, en la provincia de Córdoba. Uy, pero qué planazo. ¿Esto ya la semana que viene? No pare de proponerte planazos, ¿eh? Me pido la semana Sí. y nos vamos a Córdoba al Derecha Fest. Claro, metemos lunes, martes el Derecha Fest
y el miércoles nos reponemos. ¿Podemos guardarnos la temática derecha FED, que yo sé que vas a desarrollar en el programa de hoy, pero nos la podemos guardar para el pase del lunes? Por supuesto. ¿Y me contás todo? Sí. Por favor. Definitivamente. Muchas gracias. Que tengas buen programa, buen fin de semana y bueno, y mañana que le vaya bien a tu equipo. Te lo agradezco. Un gran abrazo y buen descanso. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR después de esta conversación siempre muy amena con Juan Di Natale y comunistas aquí en Bravo TV. Bueno, por supuesto que vamos a conversar en minutos nada más con Martín Granowski sobre las últimas informaciones respecto al cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Mañana, 12 de la noche, 23:59, todavía va a haber gente anotando cosas. Muy probablemente, suele ser así, no es necesariamente malo, es importante saber quién va en cada lista, sobre todo porque en los últimos tiempos hemos visto gente que es votada para representar ciertos valores y después cuando tiene que levantar la mano o eventualmente bajarla, lo hace de manera contraria. Es decir, jugando un poco con lo que charlamos con Juan Di Natale, es como que en la propia hinchada hay gente visitante. Entonces, por eso es muy importante, no es peyorativo de la política, la definición de una lista electoral. Claro, en los dos frentes mayoritarios, estamos hablando Avanza la Libertad, y que es la conjunción de la Libertad Avanza del PRO y Fuerza Patria, hay una enorme cantidad de representaciones obligadas, es decir, cada integrante tiene que ponerse de acuerdo con el otro para que pueda estar representado su espacio. En los distintos márgenes, en el caso de la Libertad Avanza del PRO, casi es sumisión, casi es un bochorno. De hecho, hay mucho enojo con Cristian Ritondo, porque muchos intendentes del PRO se están bajando del frente, hacen la suya. En el caso de Fuerza Patria, tres sectores de los más grandes, o los mayoritarios dentro de ese espacio, hablamos del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, hablamos del kirchnerismo propiamente dicho, y hablamos del Frente Renovador, van a ir con un protocolo, o están con un protocolo dirimiendo algunas cuestiones. En la teoría puede sonar bárbaro, pero después cuando vas a discutir, incluso cada intendente con su consejo deliberante, que si lo pierde prácticamente queda a tiro una institución, y esto es literal, en los casos de los municipios son discusiones muy fuertes. Y además dentro de cada espacio hay obligaciones. Es decir, Axel Kicillof, dentro de las propias fuerzas del Movimiento Derecho al Futuro, tiene que pagar algunos apoyos, pagar en el mejor de los sentidos, lo digo. Lo mismo el kirchnerismo y lo mismo el Frente Renovador. Bueno, de todo eso vamos a hablar enseguida con Martín Granowski, sobre todo porque apareció Somos Buenos Aires, una suerte de grupos de ex cambiemitas radicales del PRO, algunos peronistas de un paladar muy distinto, como Zamora, como el propio Randazzo, que tratan de averiguar qué tan ancha o qué tan angosta es la avenida del medio. Y ahí, me parece, se lo vamos a preguntar a Martín, viene Melissa Molina también, colega que estuvo cubriendo esto en estas horas. Ahí me parece que en cada sección electoral quizá mide distinto esa ancha avenida del medio y aparece otra pregunta, ¿a quién le saca? ¿A quién le saca votos? ¿Quién va a votar a ese espacio? Bueno, de esto vamos a hablar en un rato nada más. Es un momento muy importante el cierre de listas, como siempre, en aquellos que tratan de fomentar el rechazo a la política, el cierre de listas parece ser una cosa de capricho, de egos, puede que los haya, pero es un momento muy, pero muy importante y a respetar. Vamos a hablar de Milman, de Gerardo Milman, con Ilina Hauser. Esta semana fue una semana importante en la pista Milman en el marco del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Milman es ese diputado al que se le escuchó decir en un bar cercano al Congreso, un día antes o 2 días antes del atentado, cuando la maten voy a estar camino a la costa. Y entonces se le pidieron sus teléfonos para ver qué había. Y al principio no lo presentaba y después lo borró y después presentó uno que en realidad en ese momento no tenía. Más allá de todas esas cuestiones, se lograron desencriptar algunas conversaciones. Y lo que apareció lo compromete y mucho. ¿Con el atentado o con otras situaciones? Se lo vamos a preguntar a Irina Hauser, que viene siguiendo esto como perro de presa. Vamos a hablar de la privatización de AISA. Hoy el gobierno anunció que se va a volver a privatizar lo que en algún momento fue obra sanitaria de la nación. Estamos hablando de agua, estamos hablando de agua potable. Y más allá de lo que el gobierno plantee y más allá del repaso que podamos hacer, tenemos mucho material de archivo, porque son interesantes ver las discusiones que se daban y los argumentos
cuando se recuperó para el Estado, para el control del Estado, o eventualmente cuando se privatizó en los 90. Porque estamos hablando de algo, hoy lo charlamos con Carlos Heller, algo muy simbólico. Uno podría tomar, en el caso del agua potable en un país como la Argentina, una representación de todo lo que creemos como país que tiene que ser del Estado, es decir, que tiene que tener un bien social, que lo que tiene que importar es que a la gente le llegue el agua en condiciones, o bien si tiene que ser un negocio. Y entonces ahí vuelve a aparecer Aguas Argentinas, el gobierno la decisión de privatizarlo, con algunas decisiones que ya va tomando. Por ejemplo, una les digo, que el gobierno quiere que en el contrato figure con claridad que si no se paga la tarifa se puede cortar el servicio. Estamos hablando del agua, insisto. Vamos a hablar también con Valeria Di Croce de esto que recién anunciábamos con Juan Di Natale, la Derecha Fest. Se va a realizar el próximo martes en Córdoba. ¿Por qué con Valeria Di Croce? Porque Valeria escribió un libro que se llama El Arca de Milei. Y es un libro obligado para quien quiere entender efectivamente, no a Javier Milei necesariamente, sino todo ese mundo libertario de ultraderecha que lo preexiste a Milei y que explica lo que puede llegar a ocurrir o lo que significa y simboliza esa reunión donde Agustín Laje es un personaje muy importante y donde va a estar el presidente Javier Milei. Así que viene Vale Di Croce para hablar y contarnos un poco todo ese trasfondo. Y finalmente Guido Bambini nos va a hablar del momento de endeudamiento en la Argentina, la morosidad. No solamente el endeudamiento, sino lo que está pasando con, por ejemplo, las familias que tienen que cumplir con esas deudas. Así que tenemos un programa muy interesante, un programa de viernes. Lo haremos lo más relajado posible porque todos estamos ya en chip fin de semana, pero tenemos varias cosas para repasar de una semana que fue muy caliente y de lo que se nos viene mañana sábado con el cierre de listas. Arrancamos como siempre, con las voces del día. Dale. Con otros gobiernos, reuniones con el presidente o con el ministro de Justicia. Acá el ministro de Justicia está excusado porque defendía a uno de los abogados de los policías y él es el representante de la justicia, que es un problema. Entonces vos en un momento tenés que decir, che, tengo que aprender algo de esto. Por ejemplo, en el año 2001 fui secretario de Política Económica y Cavallo tuvo facultades delegadas y no hicimos un carajo. No tenía yo la experiencia y la madurez. Para eso necesitamos el voto de los ciudadanos en septiembre y en octubre para llevar adelante las reformas que faltan. Modernización laboral, baja de impuestos. Tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado. Porque en 3 meses, personas humanas, sea dolarización, turismo, la 12 en Miami o lo que fuera, se fumó vaca muerta de un año. Han hecho un bruto ajuste en todo lo que es inversión pública, en todo el sistema previsional, transferencias a las provincias. Ahora, aumentaron voluminosamente los intereses de deuda. Esto no se resuelve con plena participación y democracia. Entonces, las proscripciones no son una excepción. Ningún modelo de este tipo de modelos autocráticos cierra sin autoritarismo. De 91% de las familias están endeudadas, del total de las deudas, el 58% se endeudó para comprar alimentos. Hace 41 años que trabajo en petroquímica. En estos últimos 10-15 días han hecho un vaciamiento total, un lockout patronal. Les cuento que este es un vuelo que se está trasladando órganos e insumos para destacar y apoyar la enorme labor del Hospital Garrahan, orgullo de la salud pública argentina. Tuvieron trabajadores de Seco y Giorgalos, son parte de las miles de familias despedidas a nivel nacional, esos son nuestros pacientes. Entonces nosotros tenemos esos tiempos, es urgente. Y vos le preguntás por qué venís y ellos te dicen no me alcanza, si no vengo acá no como, si no vengo a retirar la leche mis hijos no toman. Nosotros en este momento no recibimos nada del gobierno. En el invierno, como está la situación del país, te enfermas. Los remedios están carísimos. ¿Cómo haces para curarte? El invierno no sirve. De paracetamol está a 5.000 pesos, hermano. Imposible. Imposible. Con la fuerza del cielo es imposible. Con las fuerzas del cielo es imposible. Martín Granowski, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Guido Bambini. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Melconian es muy gracioso, es todo un personaje, ¿no? Dice, la 12 en Miami se fumó el préstamo del Fondo Monetario Internacional. No sé si es exactamente así, pero la idea entra enseguida, digamos, Se ¿no? entiende perfecto. No, tiene mucha razón. Además, también cuando dice que en un trimestre se fumaron el superávit de vaca muerta, es exactamente así.
Primer trimestre del año, 5.200 millones de ¿Es el dólares. número? Es el número del superávit de 2024. Ah. De todo el año. Muy En bien. un trimestre te fumaste un año de vaca muerta. Bueno, fue una semana donde el Hospital Garrahan y la defensa del derecho a la salud fue central. Vamos a compartir, no se pierdan el trabajo que hicieron nuestros amigos y amigas de Indisciplinados respecto del Garrahan, como para cerrar una semana muy, muy importante en ese sentido. Bueno, nos vamos a meter, primer tema de este QR de viernes, con Guido Bambini, respecto del anuncio del gobierno por la privatización de AISA. Estamos hablando lo que alguna vez fue, Martín Granowski, te miro con el rabillo del ojo, Obras Sanitarias de la Nación, previo a la privatización de los 90, que también la vamos a recordar. De esta manera lo anunciaba... No lo conocí. ¿Eh? No sé de qué me hablas. Veo en el piso y algunas donde no se las afanaron quedan Sí, todavía. claro, es verdad, Dice, tenés razón. OSN donde no se las robaron. ¿Hay de Segua algunas tapas. también? Hay de Segua, hasta de Ítalo hay perdida por ahí. ¿Ítalo? Sí. Ahí me mataste. De electricidad hay perdida por ahí alguna cosa. Pero eso en es Flores alguna tenés. placa. ¿Eh? Eso es tus abuelos. No, yo tenía Segua, digo, no tenía la Ítalo, pero en algún momento existió. Hay alguna placa que todavía Bueno, queda, La que no sí. tiene bronce. Claro, La que tiene bronce la exactamente. chilena. Lindos testimonios, ¿no? En las calles de nuestras ciudades, en todo el país, lindos testimonios de nuestra historia. Bueno, arrancamos con el anuncio de Manuel Adorni sobre la privatización de AISA y nos vamos a pantalla con Guido. Dale. Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. De esta manera se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AISA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa. Desde su reestatización en 2006, AISA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023. Eso último que menciona Adorni es clave para la narrativa, para el argumento que se ha utilizado siempre, en esto, desde la recuperación democrática para aquí, respecto de las privatizaciones, es decir, enajenar patrimonio del Estado y sobre todo el control de cosas tan estratégicas como el agua, como la potabilización del agua. Esa cantidad de plata, 13.600, 13.400 millones de dólares, dice que desde el 2006, cuando se recuperó hasta acá, es como que argentinos y argentinas le regalamos, los tiramos a la basura. Podemos hablar de eso, pero ¿por qué lo menciono? Porque era el argumento muy parecido cuando se privatizó en la década del 90. Vamos a escuchar a Roberto Dromi, creo que anda por ahí el presidente Menem, si no me equivoco, el momento de la privatización allí en la década del 90. Dale. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, emblemática frase de aquel momento. ¿Qué es lo que tiene que ser del Estado? ¿Qué es como preguntarse qué es lo que tiene que ser? O el objetivo tiene que ser una cuestión social o tiene que ser ganar dinero, el mercado. Fíjense de qué manera se intentaba convencer a la sociedad en aquel momento de que todo lo que era estatal estaba mal. Estado, caca, malo, miren. ¿Seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Impresionante, ¿no? Impresionante. Me había olvidado de eso. A ver, Guido, ¿qué significa AISA? ¿De qué estamos hablando? Bueno, arranquemos con dimensionar, porque digo, nos miran del interior también. El AISA sirve al AMBA, sirve a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios, 26 jurisdicciones. Estamos hablando de 3.300 kilómetros cuadrados, agua y saneamiento, quinta empresa, esto no lo sabía yo, quinta empresa
más grande del mundo de agua y saneamiento. Tampoco tenía ese dato, mirá vos. Y estamos hablando de 15 millones de personas servidas por esta empresa. Es la quinta empresa también que más energía consume de la Argentina, como para tener dimensiones también del negocio, ¿no? Claro. Y de los intereses que están detrás de un monstruo como Agua y Saneamiento Argentina. Pasemos a qué pasó durante la década del 90, ¿no? En el 93 se privatiza, 93 al 2006, le cambian el nombre, Aguas Argentinas, pasa a llamarse a partir de la compra, de la privatización de este grupo francés, Suez. Y fíjense lo que pasó, del 93 al 2002, un aumento de las tarifas del 88,2% versus una inflación del 7,3% en plena convertibilidad, plena estabilidad cambiaria, 1 a 1, plena estabilidad de precios, 88 contra 7,3, ¿no? Esta empresa, bueno, aparece, entra al principio diciendo que efectivamente no iba a generar tantos aumentos en los primeros años, sí, en lo que fue el contrato de concesión, pero lo cierto es que del 93 al 2002, aumento de 88,2%, son datos de un informe de Flaxo, del equipo de Economía y de Tecnología de Flaxo, la rentabilidad. Detengámonos la rentabilidad, ¿no? 12,9% sobre la facturación. Es una rentabilidad enorme. Digo, ya es difícil obtener en cualquier negocio una rentabilidad anual del 10%. Imagínate en un negocio que está muy regulado, en donde vos estás brindando un servicio que es un derecho. Esencial, en definitiva, un servicio esencial, muy regulado por los estados, que en definitiva pretenden garantizar este servicio para sus ciudadanos, porque también hay que pensarlo en términos de las externalidades positivas que genera tener una población con agua potable y con servicios de cloaca. Digo, pensémoslo también en términos productivistas y materialistas. Digo, es menos porcentaje de gente enfermándose. Claro. Y por lo tanto es mayor productividad también de la fuerza laboral. Y además es menos costos. Digo, la semana pasada Hamilton decía, no tenemos que hablar de gasto del Estado, sino de inversión. Bueno, digo, pero además es menos gasto en términos de salud para el sector público de salud. Está bien que hagas ese planteo en términos de cubrir toda la argumentación. Claro. Ahora, el principal es el anterior. ¿Por qué debería ser un negocio garantizar el agua potable para una población? No debería ser un negocio. No debería ser un negocio. Claramente es un servicio público. Fíjate lo que hizo Aguas Argentinas. Solamente 2 plantas depuradoras de las 21. La privatizada. La privatizada, efectivamente, durante la época de privatización. 55% de ejecución en el primer plan quinquenal del 93 al 98. Tenía previsto una inversión de 1.500 millones de dólares, invirtió 830 millones de dólares. Lo mismo en el segundo quinquenio, 98-2003, invirtió el 50% de lo que se había comprometido. Estamos hablando de que aumentó solamente un 4% la cobertura de agua potable y se redujo por la falta de inversión, todos datos de este informe de Flaxo, se redujo un 3% la población servida en términos de cloacas por la desinversión. Claro. ¿No? Cuando Adorni dice 14.300 millones de dólares le costó a Argentina desde la estatización, bueno, estamos pagando la deuda que significó no hacer las obras públicas. Ese es un dato muy interesante y me lo repasaba hoy un exfuncionario muy vinculado a temas de infraestructura, decía exactamente eso, que ese monto que Adorni mencionaba, creo que 13.600 millones de dólares. 12.400. Bueno, pónganle por ahí. Eso es toda la inversión que no hizo la empresa privada, que se tuvo que recuperar. Eso no lo cuenta el gobierno, no está dentro del relato. Pero aún así, volvemos a la pregunta inicial. Perdón, Pablo. Sí. Aparte de la no inversión, en el caso de Aguas Argentinas, en su momento cuando se privatiza, lo que hace, el Estado se queda con la deuda previa encima de todo. O sea, es todo peor, es lo que cuentan ustedes y peor. El Estado se queda con la deuda previa y después hay una cosa que yo no sé si está incluido en ese 88% que decías vos, Guido, pero el Estado aumenta las tarifas, es decir, se queda con la deuda por un lado y aumenta las tarifas para facilitarle y bajarle el costo político o el costo social, en todo caso, de imagen, a la empresa francesa concesionaria. Claro. O sea, se queda con la basura, digamos, es así, o hace el trabajo sucio y le da el camino servido a la empresa francesa. Fue un modus operandi en todo el proceso privatizador, no solamente con esta empresa, sino con otras del Estado haciéndose cargo de las deudas privadas. Claro. Pasemos ahora para contraponer con lo que fue la estatización a partir del 2006 hasta la fecha. Pongo signo de pregunta en 2025 si efectivamente será el último año. Primero, para comparar, 8 plantas depuradoras, 4 veces más que las que había construido
la empresa privatizada. Estamos hablando de que desde su estatización al 2015 se incrementó en 3,5 millones de personas la población servida en términos de los dos servicios, de cloacas y de agua. Y estos son datos del último balance de principios de 2003, el último balance que se encuentra disponible en la página de AISA. Nos encontramos con que en la última gestión, en los últimos 4 años de la anterior gestión, se incorporaron 1.700.000 personas al servicio de agua potables y 1.200.000 personas al servicio de cloacas, ¿no? Digo, lo importante que es una empresa pública al servicio de la población, Claro. de la gente. También un dato que decía Adorni, que planteaba esto de que está lleno de ñoquis, que se duplicó la planta a partir de la estatización de esta empresa. Bueno, lo que vemos, insisto, con los últimos datos disponibles es que no solo se incrementó, sino que del 2020 al 2022, insisto, último dato disponible, hay menos trabajadores. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero vamos a los datos concretos, se redujo en 121 personas la nómina bajo la última gestión. Y el último punto, hago un pero ahí, un otra vez, asterisco. batalla cultural, me parece muy importante. Si para cumplir la función social, una empresa estatal que garantiza cloacas y el agua potable necesita duplicar su personal, bueno, pero que lo haga. Nadie dice que deje de ser eficiente y que no se administre de la mejor manera posible. Pero no es que cuantos menos personas trabajen es mejor. Depende el servicio que tenga que ofrecer. O eventualmente dependa lo que tenga que cubrir. Y está claro que siempre hace falta, ¿no? Que siempre se necesita más. Ahora, ¿qué quiero decir? Que no es que AISA cumplió con todo el trabajo y entonces tiene a toda la población cubierta. Pero eventualmente lo que hay que preguntarse es, un privado cuyo interés es el negocio, es ganar dinero, ¿va a tener mayor cobertura o en todo caso habrá que ponerlo en duda en función de cómo vaya el negocio? Sí, totalmente de acuerdo. Es también para contrarrestar que hasta sus propios argumentos fallan, claro. ¿no? Por eso, jugás en todas las canchas. Está muy bien. Y el último punto también, justamente por la disminución de los gastos de capital y la menor inversión, en el último año, en el 2024, dio un resultado económico positivo a AISA. No le está costando al Estado, no le está costando a esta administración libertaria sostener agua y saneamiento del Estado. ¿Para qué la quieren vender? Lo que es impresionante es una empresa eficiente. Justamente, la hicieron eficiente y superavitaria, como decía Martín, para venderla, para hacerla más tentadora. No resiste el menor análisis, la comparación, experiencia privatizadora y experiencia estatal. Sí, Martín. Lo que es impresionante es lo que ustedes comentaban, que es, como el futuro promisorio es, te van a cortar el agua si no lo pagás. Eso es ese es el futuro que te prometo a vos, ciudadano, desde el gobierno de Milei. Y la última reflexión para cerrar, ¿por qué avanzan con las privatizaciones? Bueno, porque necesitan dólares, lo que machacamos y permanentemente decimos. No lo dice Guido Bambini, no lo decimos nosotros, no lo dice QR, lo dijo el ministro Caputo hace 2 semanas en la Universidad Austral. Dijo, vamos a avanzar, vamos a comprar dólares en bloque, el Tesoro va a comprar dólares en bloque y vamos a vamos a privatizar las empresas públicas y vamos a vender los bienes del Estado que administra a través del AVE el Estado. Es sencillo, se terminó el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, no hay más deuda a nivel internacional de organismos internacionales, el superávit comercial se achica cada vez más, el RIGI no camina, la inversión extranjera directa es negativa por 1.500 millones de dólares desde que comenzó este gobierno, la única que les queda para seguir sosteniendo este plan, este nivel de tipo de cambio, es vender, es enajenar al sector público, a las firmas del sector público. Gracias, Guido. Recordar también que esto el gobierno lo hace con el acompañamiento de sectores en el Congreso, ¿no? Porque AISA está dentro de las empresas que efectivamente se habilitaban para privatizar. ¿Se acuerdan? En la ley base se discutió, había una lista mucho más ambiciosa por parte del gobierno, se sacaron otras empresas y está muy bien, eso es pelea política, pero el gobierno logra esto con el Congreso, no a pesar del Congreso. Nos vamos a meter en el cierre de listas, gran informe, Guido, muchas gracias. Favor. Nos metemos en lo que tiene que ver con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Está Martín Granowski, nos va a dar un contexto del tema, y está Melisa Molina para charlar con nosotros. Que yo ahora estoy mirando a Melisa, que está con el teléfono anotando, porque claro, es un momento de mucha rosca. No es que Melisa no les va a prestar atención ni no le interesa lo que digamos, en este caso sus colegas, es que está buscando o recolectando mucha información porque los cierres de listas son así. Esta mañana a las 12 de la noche los teléfonos van a arder y las salas de reunión ni les cuento.
dentro de todo lo que nos van a explicar Martín Granowski y Melissa Molina, una muestra, un botón de muestra de algunas discusiones. Juan José Musi, intendente de Berazategui. Escuchen con atención lo que presenta en estas horas. Precavidos como somos, presentamos, por las dudas, nuestra boletita corta de El Hijo Berazategui. Por las dudas. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío, porque a mí me interesa Berazategui. Y le digo con total franqueza. Las elecciones desdobladas que critican tienen una razón. Ustedes imagínense a una persona de un barrio nuestra entrar al cuarto oscuro, una boleta larga así, 1 metro, donde tengan que ir con un lápiz que le dan para hacer una crucecita a quien quieren votar. Eso es lo que querían. Estamos todos locos. Cada persona, un abuelo, todos los demás, ¿cómo hacen el cuarto oscuro? Bueno, Musi, intendente de Berazategui, ahora me lo confirman Martín y Melissa, va a ser candidato a concejal para traccionar seguramente, pero todavía se estaba refiriendo a la discusión del desdoblamiento o no. Y dice, bueno, por las dudas nosotros precavidos metemos nuestra lista corta. Martín, hola Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están? Gracias por estar acá en una noche que me imagino de mucho trabajo, de mucha demanda. Son horas muy intensas. Sí, bueno, para todos los espacios políticos. Reconozcan que lo disfrutan mucho, además también, ¿no? Sí, obviamente. Esto produce nerviosismo entre los dirigentes políticos que tienen que cerrar y exasperación entre los periodistas que tenemos que cerrar. Así es. Es lo mismo. Ahora Melissa suma información, pero Martín, esto de Musi da para una traducción interesante. A ver, dale. Como ejemplo, ya que la producción puso lo de Musi. Musi domina un territorio que es Berazategui. Lo domina, si no es un 100% dentro del peronismo, digamos, ahí dentro de Berazategui no hay discusión. ¿Qué está diciendo Musi con esto? Por lo menos es mi interpretación. Musi dice, hacemos lista corta. ¿Qué es lista corta? Es la lista de concejales. Sí. Porque somos precavidos, dice 2 veces, somos precavidos. ¿Qué quiere decir en concreto? La lista corta es la lista de concejales. ¿Qué no incluye esa lista? Son 2 partes, digamos, concejales, consejeros escolares es una parte, y la otra parte, si haces la lista completa, es diputados de acuerdo a la sección electoral. Él es la 3ª sección electoral. En ese caso son diputados provinciales, se eligen diputados provinciales. Entonces, ¿qué es lo que yo traduzco de esto? Es, las negociaciones no terminaron todavía. Es decir, no hay fumata bianca. Pálpito, si terminan bien, que es probable, pero nunca es seguro, si terminan bien, van a terminar no menos de mañana a la tarde, noche. Si terminan mal, pueden terminar mal en cualquier momento. Eso es pálpito. Entonces, primer elemento que se deduce de lo de Musi es, las negociaciones no terminaron. No hay fumata bianca, no hay arreglo. Recordemos que entre los 3 sectores, Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador y Partido Justicialista, conducido por Máximo Ahí hablamos Kirchner, de Fuerza Patria, ¿no? Fuerza Patria, hay un acuerdo de consenso, si lo vemos por la positiva, o veto cruzado, si lo vemos por la negativa. Es decir, no puede haber ninguna lista que no tenga la aprobación de los 3 sectores. Claro. Cualquiera tiene derecho a ponerle bolilla negra, o en todo caso, si se negocia y hay consenso, por decirlo por la positiva. ¿Qué es lo que hacen algunos intendentes, como Musi? Es decir, yo valoro el territorio. Si no se resuelve el tema de los legisladores provinciales, no lo resuelvan. Pero cuando uno entra al cuarto oscuro, la verdad que es medio chino, vamos a ser bien concretos. Si uno entra al cuarto oscuro y ve 2 boletas, nadie entiende para qué hay 2 boletas separadas. Eso es así, es físicamente así, para decirlo bien gráfico. Entonces, ¿alguien acaso va a estar pensando, no, me estoy olvidando de votar diputados provinciales de acuerdo a la sección? O en la primera sección, la del norte de Gran Buenos Aires, me estoy olvidando de votar senadores provinciales. No. Algunas secciones eligen diputados, otros senadores. Exacto, por eso. No, nadie va a pensar en eso. Entonces, ninguna persona normal, es decir, nosotros no somos, perdona que me sienta, que
que sienta que te represento. Nosotros no somos gente normal. La gente normal no se preocupa por estas cosas. Es así. Pero entonces, Musi va con una boleta corta que es... O dice que va con... O sea, dice que va con boleta corta. Eso significa tengo una herramienta de negociación porque tengo el distrito. Claro. Y que además serían testimoniales, ¿no? Porque no es el único intendente que está hablando de esto por estas En ese horas. caso testimonial, exactamente. Sino también Watson de Varela, Seco de Ensenada, Ferraresi y Avellaneda. Digo, son Así varios los intendentes que van a seguir por este camino que, bueno, lo acaba de confirmar y aclarar Musi, pero no es el único. Sí. Y como decíamos recién, son testimoniales porque no es que van a dejar las intendencias para ser concejales, Pero sino van a que... traccionar para no perderle el Consejo Deliberante, digamos, no ponerlo en riesgo. Así es, porque va a estar su nombre, que es conocido en el territorio, va a estar su nombre primero. Si es boleta corta, va a estar su nombre y no va a estar en el resto de las boletas, o sea, la otra boleta queda separada. Estamos hablando de una fuerza política. No pasa eso con la boleta violeta, que además tiene... La violeta es de la Alianza Libertad Avanza, allá. ¿No es cierto? Bueno, allá tienen boleta violeta, completita. Con lo cual Milei va a poder hacer campaña diciendo si querés votar Milei, vota violeta. Claro. Sí, que hay que ver también, perdón que te interrumpa Martín, qué pasa con varios intendentes del PRO que en las últimas horas empezaron a hacer ruido con respecto a esta alianza. Recordemos que cuando anuncian este acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, el Hotel Libertador, con Karina Milei, ¿no? Con Ritondo había dicho que él tenía la garantía de que los intendentes del PRO estaban con él, estaban dentro de este espacio, del cual fue bastante relegado. El PRO, no lo ponen en el nombre, no lo ponen en el color. Ellos decían que... Y ni siquiera cambia el nombre para una alianza nueva, que les iban a restar 10 puntos en la provincia si incorporaban el nombre del PRO en el nombre de esta boleta. Bueno, después de todo eso, Ritondo dijo que él había hablado con los intendentes del PRO y que estaban adentro de esta alianza. Bueno, en las últimas horas se empezó a empiojar esa negociación, esas conversaciones, y son varios los intendentes del PRO que ya están diciendo que se bajan, no sé si con boleta corta o algunos incluso pensando en ir al espacio de Facundo Manes. Entonces, al de Somos Buenos Aires. Al de Somos Buenos Aires. El enojo, me imagino, recae en Ritondo. Nos garantizaste que eso estaba. Sí, en realidad los intendentes están enojados con Ritondo porque dicen que Karina Milei quiere ponerles, incluso en algunos distritos en donde gobierna el PRO, donde los intendentes son del PRO, quieren que la Libertad Avanza tenga, no sé, el 70%. Entonces le dicen, no puede ser. O sea, no pueden venir ellos, que incluso en muchos municipios son opositores nuestros, fueron opositores nuestros en un montón de aspectos municipales, y que ahora lo tenemos que dar el 70% de la lista. O sea, como que los intendentes del PRO están bastante molestos con estas negociaciones. Y bueno, por ahora tampoco está nada cerrado de ese lado. Digo, las internas están de los dos lados. Martín Benissa pregunta, los nombres que ahora suenan, ahora vamos a repasar algunos nombres que... son infinitos. Está bien, pero los que suenan es porque están o suenan como estrategia todavía de negociación. O todo, las dos cosas. Las dos cosas puede ser. La verdad, en mi impresión y con mi experiencia, no hay esta vez operación. No por una cuestión de bondad o maldad, sino porque la negociación es muy compleja. No hay operación. Y además porque en algunos casos ¿qué haces para quemar a alguien? Lo largás al ruedo mucho tiempo antes. Ahora, si vos largás, no sé, vamos a poner un caso, Verónica Magario como posible candidata de la tercera sección electoral, no la quemás porque es altamente probable y porque además lo estás haciendo ahora, no 5 años antes, para que todo el mundo la cascotee y le pegue. Estamos hablando de la vicegobernadora. Es un ejemplo, no digo que vaya a ser está bien, así, pero ya que estamos ahí y estamos hablando del lugar que iba a ocupar Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Bueno, ¿Eso confirmado? No está confirmado la de Verónica Magario. No, por eso aclaro ejemplo solamente. Claro, pero bueno, es la que suena más fuerte, ¿no? Sí. También en un momento se habló de Máximo Kirchner y también hay que ver en espejo qué pensaban desde la Libertad Avanza cuando iban sonando estos nombres, ¿no? Claro. Ellos decían que querían que sea Máximo Kirchner y en ese caso iban a confrontarlo con, ellos decían, un pura cepa libertario, uno de estos líderes Fuerza de la patrulla del digital, de la Fuerza del Cielo, y ahí también entra todo otro capítulo que es la interna que hay en la Libertad Avanza. Más allá, Caputo, Karina, claro, ¿no? más allá de las negociaciones con el PRO, hay mucho ruido y una interna cada vez más grande entre el sector que representa a Santiago Caputo con las Fuerzas del Cielo y toda esta patrulla digital, que en un momento pensaban como ponerle para confrontar a Cristina Fernández de Kirchner en la tercera sección, y por el otro lado todo el sector de Karina Milei con Martín y Lule Menem, que son los armadores, digamos, territoriales, y también Sebastián Pareja, que es el presidente de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Bueno, hay también muchos ruidos ahí. De hecho,
Ayer, por ejemplo, me decían que una de las negociaciones se había complicado con Vicente López, que es de Soledad Martínez, muy cercano a Jorge Macri, al gobierno porteño, con quien está todo mal en la Casa Rosada. Dicen, no hay tabula rasa. O sea, con Mauricio Macri se puede conversar, con el primo, con Jorge Macri, Cero, nada. no hay chance. El primo no saludado por Milei. Claro, no hay forma. Sí, sí. Y digo, bueno, y también decían, bueno, Ritondo está pasando información a Caputo. O sea, como que hay mucho ruido. Se mezclan las dos cosas, ¿no? El ruido que hay con el PRO y las discusiones que hay con el PRO Y la el interna. ruido interno que tiene la Casa Rosada. Ya que hablamos de la tercera, que es tercera y primera sección electoral, son las secciones más importantes. Estamos hablando incluso mucho más que algunas provincias de nuestro país en términos de electores, ¿no? 4,6 millones cada una, más o menos. Más o menos. ¿Hay nombres definidos? Dijimos No. Magario. ¿Qué pasa con...? No, yo no digo, yo aclaro. No, dijo. No está definido mencionaron Magario. Magario, está bien. Pero yo mencioné como ejemplo solamente. Sí, está bien, bueno, pero suena. Bueno, pero podemos No, jugar. yo sé que Podemos suena, jugar. claro. Pero aclaro que estoy jugando. ¿Qué pasa en el frente oficialista en Nación, digamos? Bueno. ¿Es Frente Avanza Libertad o Libertad Avanza? Es alianza, Alianza. como la alianza. Sí. La alianza, la libertad avanza. Por eso Alianza lo dije Libertad allá. Avanza. Claro, vaya. Bien. Claro. Allá o allá. ¿Y ahí Es qué pasa? Allá y acá, si en la queremos. tercera. Ahí siguen discutiendo, todavía no hay nombre tampoco definido, pero podemos sí tirar la famosa danza de nombres de los que pueden llegar a ser. Bueno, en un momento sonaba Santilli para la primera sección electoral. Finalmente parece que Santilli lo van a poner como candidato en la elección de octubre, en la nacional. Recordemos que ahí ya está, la fija es expert, ya lo dijo Javier Milei, lo presentaron, o sea, eso ya está claro. O sea, para Santilli iría octubre. como tercero. Claro, y tendría que ser una mujer, que no sabemos Claro. quién va a ser segunda, y Santilli iría tercero. Entonces se corre Santilli. Quien suena como posible candidato en la primera sección electoral es Valenzuela, el intendente En la del 3 de primera. febrero. Es la primera. Sí, la primera. ¿Qué dije yo? ¿Tercera? Primera. No, está bien, primera, sí, Vamos a hablar de la dijiste- primera. dijiste primera. Ah, ok. Diego Valenzuela de 3 de febrero, que también yo entiendo que sería testimonial, no va a dejar la intendencia, pero bueno, es el único intendente, bueno, no, es uno de los pocos que tiene Sí, la dos, Libertad creo. Avanza, que era del PRO y se pintó de violeta, ¿no? Ujú. Uno de estos que se puso la peluca. Compañero de facultad de Javier Milei, además de todo, de su primera claro. carrera de económicas en la Y, Universidad de Belgrano. y muy cercano a Patricia Bullrich. También. Así es. Pregunta sobre Somos Argentina. Sí. ¿Somos Buenos Aires? Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires. Que está explorando cuánto medio hay. Sí. ¿A quién le saca votos? ¿Qué Depende creen dónde, que a quién tal le- vez. Depende de dónde. Y en Tigre le puede, Zamora, que es el intendente de Tigre, le puede, no sé, veremos, puede sacar votos al peronismo y eventualmente a la Libertad Avanza, a quien sectores parecidos a los que estaba diciendo Melissa, sectores parecidos a eso, a los que les puede parecer demasiado la Libertad Avanza y pueden llegar a votar a Claro. Zamora, inclusive por razones de gestión. Bueno, y hay Digo, que ahí ver también tenés qué un pasa caso. ahí en ese espacio con Fernando Grey, que Exactamente. también lo querían poner como Que no candidato. está definido, ¿no? En la No tercera está sería. definido. No está ¿Vos definido. tenés lo mismo? Sí, No definido todavía. sería la primera Zamora desde ese espacio y en la tercera estaban hablando de Fernando Grey, que bueno, hay que ver si se suma o no a ese espacio. Alguien muy enfrentado a Máximo Kirchner, ¿no? Claro. O sea, ahí ya claramente un voto. Mucha en gente que contra está de él. buscando un lugar más por antikirchnerismo que quizá por algún Sí, otro Grey punto de contacto. podría no llegar a hacerlo y hasta hacer lista corta también, pero no está definido tampoco. Sí, Guido. Yo tengo una pregunta con respecto a las listas provinciales, las conformaciones en términos porcentuales. Digamos, ¿cuánto le van a dejar al PRO en las listas a diputados y senadores Pasa que provinciales? eso, no, o sea, ojalá supiera, o sea, ellos eso lo van negociando, digamos, en distrito a distrito. Esa es la bronca que contaba Melissa. Claro. justamente. O sea, ¿cuánto en algún lugar? O sea, lo más, yo no sé cómo ya me olvidé de matemática, pero es lo máximo posible tendiente a cero. Te lo voy a contestar de esa manera. El Es así. límite. Sí. El límite Tal cual. máximo posible Ese tendiente a ser tendiente terrible. cero. Está muy bien. Es eso. Muy bueno. Es eso. Eso es lo que quiere Karina. ¿Y en Fuerza Patria, perdón? Sí, dale. ¿Y en Fuerza Patria? Y en Fuerza digo, Patria ¿cómo se van a distribuir ahí? teóricamente había una ecuación que no sé si se están cumpliendo, que eran 11, 11, 7, Claro, 11 11. Movimiento Derecho a Futuro, 11 La Cámpora y la 7 Cámpora, el siete Frente más Renovador. Renovador. 11 Y o 7 también son la está en cantidad de discusión. bancas. Nada para digamos. Grabois y... Claro, en total las que Va, tienen que renovar de los que diputados y entrarían son, senadores. claro. Ese dato es importante. ¿Por qué 11, 11, 7? ¿Cómo se explica, Melissa? No, porque renuevan senadores y diputados y en total el número que dice él, digamos 11, 11 y 7 es el total de todos. O sea, Bien. de diputados y Pero senadores. eso, perdón, eso, a ver, chequemos ya que estamos entre nosotros. Provinciales. Digo, vamos a chequear públicamente. Sí.
Lo que yo tengo eso no está firmado, eso está hablado. No, eso está hablado. No hay nada eso firmado. está hablado. Nadie Eso no firma está nada. firmado. O sea que pues, Y puede de hecho- haber tensiones en este momento también sobre ese número. Yo Vinculado no a lo eso. descarto. Y que me decían que habría una reunión en este momento entre Máximo, no sabemos si está Máximo Kirchner, pero Axel y Massa. Así Sí. que bueno, siguen. Todos Lo cual es los van a lógico. ser clave. Lo cual es absolutamente lógico. No, porque además, digo, si todo fuera amor y paz y hubiera sido amor y paz de antes, conformar esto, incluso estando de acuerdo, es mucho más que un Excel. Es complejísimo. Porque son 3 fuerzas principales más los aliados de las 3 fuerzas. Claro, tienen que responder a cada uno de los aliados. Sí. Le tienen que dar lugar a cada aliado. Le tienen que ganar o en las listas o en el gobierno de la provincia. Digo, teniendo Sí. el gobierno, teniendo el ejecutivo, eso es más fácil. Vamos a dar un ejemplo. Sí. Hay 3 centrales sindicales que acompañan al movimiento Derecho al Futuro. Claro. La CTA y la CGT. Las 2 CTA y la CGT. Es decir, que exactamente. dentro de lo que del porcentaje que le corresponde a Derecho al Futuro, tienen que quedar bien, tienen que pagar, en un buen sentido, esos apoyos. O un ministerio, o una dirección, Bueno. o la presidencia de un. Y después se grupo divide de- en la de septiembre y la nacional. Así es. Ayer escuché una reflexión, me pareció interesante, de un grupo de colegas, que decían esto. Si vos tenés un candidato o una candidata que no supera la marca, es decir, que la marca ya te garantiza un piso de votos que no es mejorado por un nombre propio, por un candidato o una candidata. ¿No conviene ahí, en medio de una sequía de dirigentes o buenos candidatos, no conviene ahí apostar Ahí va. mide más que el sello, que Fuerza Patria? Orni, en la Sí. de Ciudad de Buenos Aires. Subieron los números y lograron ese desempate, ¿no? Que tenían medio. Ahí subió la marca, ¿no? Claro. Que tenían con Santoro. Entonces lo que dicen es, quien sea el candidato, por más que el candidato aporta, lo importante es que no sea un candidato yunque, digamos, que no sea un candidato terrestre. Exactamente. Por eso te decía, si pones a alguien que no tenga ni vulnerabilidades ni imagen negativa, Sí. bueno, tiene Claro. para crecer en todo caso. Claro. Y ahí está la hipótesis que vos decías. Entonces pones a alguien que te garantiza crecimiento futuro. Sí, bien. Es una chance. Estoy Ahora, si mirando- te tira para abajo, lo del yunque que decía Melissa, si te tira para abajo, no te conviene, digo. Eso ya no es testimonial, eso es a pérdida. Bien, estoy mirando las distintas secciones. En la quinta, Montenegro va a jugar para allá. Sí, de candidato a Dicen senador. Sí. Es lo más probable, digo, por lo menos ahora, no sé cómo no está cerrado, yo no puedo decir, pero lo más probable es que sea candidato a senador, porque la quinta elige senadores. Puede después pegar el salto, algunos dicen al gabinete incluso, ¿no? Quiere eso. Sí, se especuló mucho con eso, con los cambios de gabinete y con lo que estaban pidiendo, ¿no? Decían Santilli al Ministerio de Seguridad, decían también que Ritondo estaba pidiendo la CIDE, digamos, como que se rumoreó mucho, por Sí. ahora no hay nada confirmado todo eso, pero sí es cierto, si querés podemos hablar después, si quieren, podemos Sí. hablar después de las elecciones a nivel nacional, digamos, las de octubre. Bueno, ahí ya Patricia Bullrich suena casi, te diría como una fija, La como senadora, candidata a ¿no? senadora Claro. nacional, y bueno, ahí va a haber que, van a tener que ver qué hacen con el Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí. Todo otro tema ahí que ya no quiere dejar, pero bueno, O sea, ahí hay quien entrarían también quiere- lo de lo testimonial. Anda Patricia, Claro. anda al Senado. Sí, claro, por supuesto. Claro, y hay que ver Patricia qué quiere. Me Patricia quedo en la quiere- quinta. Patricia quiere ser, no, hay una parte que sí se sabe, Patricia quiere ser o jefa de gobierno, candidata a jefa de gobierno del 2027 o candidata a presidenta del 2027. No olvidemos que ya fue candidata a presidenta. Sí. Le fue mal, no llegó al balotaje, pero ya fue, no abandonó eso. Depende mucho de la suerte de... ¿Y a vice? De Milei. No. Sí, también. Digo. No. Hay que buscar vice, digamos, ¿no? Claro, Eso está, por está eso. absolutamente claro. Ahí- Sí, eso ahí- está claro. Perdón que te corro de nuevo de lo Sí. que vos querés ir al mapa, yo te estoy llevando Dale a la ciudad de nomás. Buenos Aires, que digo que Esto es en vivo, esto es así se trabaja en este momento. así nos divertimos, Sí, nosotros además. un viernes. Faltaría algo para tomar. Sí. Que no Esto es sea- agua, claro. es agua. Esto es agua, claro. No, Lamentablemente. digo que en la ciudad de Buenos Aires ahí se va a dar toda otra discusión de nuevo entre el PRO y la Libertad Avanza, porque de nuevo digo se van a ver las rispideces con respecto a cuánto espacio le dan. A mí, por ejemplo, me dicen, no hay chance de que le demos un senador
al PRO, ¿no? Y ahí otra pelea, Claro. porque dicen, ellos si van solos, o sea, si no hacen una alianza con nosotros, y el PRO va solo, saca el 7% de los votos. Ya Larreta está afuera, no creemos que vuelva, entonces saca el 7%. Con el 7% quedan terceros, no les entra un senador si van solos. Entonces, en la negociación con nosotros, ¿por qué le voy a dar un senador? No se lo voy a dar. Sería Mariano Recalde. Bueno, claro. y lo que dicen es, como mucho les vamos a dar 2 o 3 diputados. Se empezaron diciendo 3, ya están diciendo 2. O sea, cada vez les van sacando más. O sea que va a ser medio, ¿no? Claro, bueno. Qué interesante que es esa discusión en el marco de una coyuntura que está tensa, digamos, ¿no? Sobre todo la coyuntura económica, pero también es cierto que muchas de las negociaciones que se están haciendo para las legislativas bonaerenses también incluyen negociaciones, ¿no? Hacia lo nacional. Vuelvo a la quinta, en Fuerza Patria se habla de Raberta y de Gustavo Pulti. Tampoco está cerrado. Tampoco está cerrado eso. Tampoco está cerrado eso. Tuvo una especie de bendición Raberta, ¿no? Un video de los jubilados en el PJ que Cristina la mencionaba, ¿no? No, de Cristina seguro, sí. Sí. Claro. De Cristina. Bien. De Cristina seguro. Cerrado no está. Cuarta sección electoral, ¿ahí puede haber tercios? ¿Está bastante parejo? Ahí el punto para la cuarta es, el objetivo de los 3 sectores de peronismo es perder lo mismo que en la segunda, y en la sexta, son a pérdida, por lo menos en teoría, es perder lo menos posible. Claro. Y el objetivo, esto está dicho, pero lo repetimos porque parece que... Está bien eso. ¿Cuál es la estrategia general? Acumular dónde y perder poco en dónde. Primero en la tercera, segundo en la primera. Obviamente cualquiera desearía que fuera parejito. Claro. Pero históricamente el peronismo, en sus diferentes formas, saca mucho más votos en la tercera que en la primera. La primera incluye, por ejemplo, para ponerle Vicente López, San Isidro, etcétera, etcétera. La tercera es monstruosa, aunque ahí parezca chiquitita. Pero la tercera abarca el sur del conurbano más La Matanza. La Matanza sola son varias provincias, claro. Estamos hablando de eso. Entonces el objetivo es asegurar tercera, que ojo que acá hay una idea, en este programa lo tratamos con números, ¿se acuerdan ustedes? Hay una idea medio mitológica de la tercera dentro del propio peronismo, que es el peronismo gana la tercera y La Matanza por el 80%. No. Llegó al 60 y pico, hace mucho que no pasa eso. Hubo muchas elecciones con el peronismo ganando 44-40, 46-42, con lo cual los razonamientos hoy son mucho más cautos. O sea, es jugar fuerte en la tercera, porque se supone que naturalmente es la más propicia, lo más posible en la primera, por un tema, lo que ustedes dos hablaban, por un tema de población. Porque esas son varias provincias. Esas dos aseguran una buena cantidad de votos, incluso aunque pierdas te aseguran una buena cantidad de votos. Lo mismo la quinta. Y de la Libertad Avanza, o sea, de la alianza de la Libertad Avanza y el PRO, hay que ver a quién ponen también ahí en la tercera. Se mencionaba Finocchiaro, por ejemplo, una de las opciones más del sector PRO. Se mencionaba también a Laila Gianni. Se mencionó a Nahuel Sotelo, el secretario de culto, que era como este joven libertario, ¿no? De las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo. O sea, todavía no está nada claro también de que, tampoco digo de quién va a ser el candidato. Eso que decís es interesante, porque además hay otra cosa. No hay nada público. Esto que estamos especulando nosotros, lo está especulando no solo internamente cada una de las fuerzas, es allá y acá, la Libertad Avanza y Peronismo y Aliados, Fuerza Patria, especulando a ver quién ponen los otros. Claro. Yo diría, en el caso de Fuerza Patria depende menos que... En el caso de Fuerza Patria me parece que juega más la interna que lo externo, en ese caso. Sí, verdad. En el caso, me parece, reacción y más discusión interna. En el caso de allá, de la Libertad Avanza y Aliados, juega en buena parte lo que decía Melissa recién, de la interna, a ver si es más pro, más violeta, etcétera, etcétera, tendiendo toda violeta, lo más posible, vuelvo a la tesis matemática, y a su vez tratando de orejear a ver quién ponen los otros y si podemos sacar alguna ventaja. Bien. Bueno, estamos cerrando. Quiero preguntarle a Melissa Molina, acreditada en Caso Rosas, si podemos hablar de esta foto antes de irnos. Del abrazo. Esta foto del triángulo de hierro, qué fraterna, por otra parte, ¿no? Sí. La que está de espaldas en los brazos de Javier Milei es el jefe, es Karina Milei, el presidente de la Nación y Santiago Caputo. ¿Cómo está el triángulo de hierro, Melissa Molina? Y está haciendo equilibrio Javier Milei. Por ahora no bajó el martillo para ninguno de los dos lados. Quienes lo conocen siempre dicen,
Javier siempre va del lado de su hermana, o sea, si tiene que elegir, siempre elige a su hermana. Pero lo cierto es que Santiago Caputo es una figura que a lo largo de este año y medio de gestión tomó mucho protagonismo, y no solo protagonismo, sino también áreas sensibles y muy importantes de la gestión. Entonces no va a ser tan fácil para Karina Milei deshacerse, me parece, de esta figura, como sí quizás lo hizo con otras, ¿no? Personajes que aumentaban su figura pública, como Ramiro Marra, y lo desplazaron, digamos. En este caso, Santiago Caputo, maneja muchas áreas muy sensibles, por más que no tenga firma, por más que no tenga un cargo, maneja muchos espacios. Sí, de Arca, con esas dos ya tenés por sí, la Arca, el Ministerio. Pero está en crisis, efectivamente. Sí, hay una pelea, está escalando, y por más que desde el sector de Caputo están diciendo, no es una pelea con Karina, lo que quieren enfocar es que es una pelea con los Menem, ¿no? Más que nada por el armado territorial. Hubo muchas discusiones con respecto al vínculo con los gobernadores. Todo este descontrol que hay en el Congreso de la Nación, ellos lo atribuyen a que el armado de los Menem en las provincias fue muy agresivo con los gobernadores, y lo que están diciendo es, a ver, a los gobernadores no les estamos dando plata, y también les estamos molestando, lo estamos molestando en el aspecto político. Claro, porque, por electoral. ejemplo, en lo que fue en Corrientes con Valdés, no decidieron ir a una alianza y pusieron a un candidato Almirón, candidato a gobernador, a competir directamente con el oficialismo provincial. Entonces los gobernadores están juntando cierta bronca desde el sector más ligado al ala, digamos, de las fuerzas del cielo. Eso están diciendo, bueno, este armado de los Menem está generando problemas de gobernabilidad y nos va a generar problemas también en octubre. Y en octubre, que en realidad lo que importa para llevar adelante las reformas de las que ellos hablan, estructurales, es cómo quede conformado el Congreso a nivel nacional, el Congreso Nacional. Bueno, entonces hay muchas discusiones, hay muchas rispideces. Por ahora está todo como ahí atadito, ¿no? Y en general las tensiones económicas suelen También. potenciar mucho los debates internos políticos, ¿no? Sí. Bueno, por ahora Javier Milei no tomó postura por ninguno, está tratando como de hacer un equilibrio. Veremos finalmente qué pasa en las próximas semanas. No creo que pase nada antes de las elecciones. Ahora hay una cosa, siguiendo lo que vos decías, hay una cosa que dice Karina. Hoy tuiteó César Pucheta de Buenos Aires 12. Dice, casi textual lo digo. Dice, viendo el quilombo que hay en el peronismo y en las fuerzas que quieren ser antigrieta, se entiende políticamente, no es un elogio, es una explicación. Sí. Se entiende políticamente el dedo violeta de Karina en las elecciones. Es el dedo violeta ordenador. Después, si eso le sirve o no, no se sabe, porque está lo que justamente dice Melissa, mirada... que es, por ahí irritaste, no solo irritaste en términos de enojo, le sacaste poder a los gobernadores, que es lo que vos estás diciendo, le sacaste poder a los gobernadores y después van a necesitar los votos de los legisladores, diputados y senadores que responden a esos gobernadores, y le sacaste poder. Y yo creo que va a depender, también mucho de qué pase en la provincia de Buenos Aires, porque la estrategia es toda de Karina. O sea que si sale bien, como lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, la estrategia fue de Karina, no hubo nadie de las fuerzas del cielo en las listas, y salió muy bien. De hecho, vencieron al PRO en su bastión. Bueno, eso se lo anotó ella. Entonces veremos también qué pasa con los resultados arriba de la mesa, cómo se sigue desarrollando este conflicto, ¿no? Melissa, que te diviertas mucho. Gracias, ustedes también. En estas horas. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a saludar a nuestra compañera Irina Hauser. Enseguida viene Valeria Di Croce. Vamos a hablar del Derecha Fest que se hace el próximo martes, porque Valeria, se los explicamos en la apertura, es autora del libro El Arca de Milei, que explica todo lo que preexiste a Javier Milei. Es muy importante, incluso hubiera sido interesante escuchar a Valeria en esta misma discusión, en esta misma charla. Pero nos vamos con Irina Hauser, primero para preguntarle cómo está, porque tiene una semana de cuidado de salud. ¿Qué haces, Siri? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Yo estás? todavía un poco congestionada, pero estoy mejor. La gente pregunta en redes, en el chat de YouTube, ¿dónde está Irina? Acá está Irina, recuperándose. Acá estoy. Escuchame una la cosa, verdad que los pará, extraño. pregunta, ¿llegás para mañana a la presentación de Preso Muerta en Sudestada, no? Sí, bueno, llego. Tenés que estar. La idea justamente era cuidarme mucho también. Tenés que estar. ¿A qué hora es eso? Eso es a las 16 horas, 4 en la de la librería tarde. Sudestada. En Sí, Editorial pero lo Sudestada. peor de todo, te lo voy a decir, mirá, sin vergüenza y sin sonrojarme, es Sí. que a la noche tengo que cantar. Así que díganme cómo voy a hacer porque no lo sé. Eso lo queremos ver, definitivamente. ¿Qué hacen los cantantes, las cantantes? ¿Pichicata en ese caso? Bueno. No, de ninguna No. manera. Nada, bien. No. Una infiltración. No, mucho Claro, no te cuidado. infiltrás en el tobillo, te Eso infiltrás en la decía. garganta, Claro, no funciona exactamente. de esa manera.
No, sabés que no. Además, justamente es todo lo contrario. Ajá. Mucho cuidado, mucho reposo vocal. ¿Dónde cantás, propóleo, Irina? miel, ¿Dónde va a ser jengibre. eso? Pará, está en pie. En un lugar... Es un lugar que se llama la Biblioteca Café. Muy bien. Bueno, búsquenlo. Pueden hacer combo también de Irina, ¿no? Pueden ir a la Sí, presentación bueno. de Preso Muerta y después pueden ir a escucharla cantar a la biblioteca. Irina, Ahí mucho está. talento. Habla y canta Mucho mañana. talento. Tiene que dejar algo para el resto. Bueno, Irina, nos venís hablando hace mucho tiempo de la pista Milman y de Milman en general como Sí. un personaje muy importante en ese entramado muy oscuro que implica movimientos alrededor de resortes que a veces quedan muy lejos de la vista general. Y esta semana hubo novedades muy importantes. ¿Cuáles? Esta semana se conoció el resultado de un peritaje sobre un celular de Gerardo Milman. ¿Por qué subrayo un celular? Porque el celular que tenía el diputado Gerardo Milman al momento del intento de magnicidio no se conoce, no se sabe dónde está. Primero él dijo que se le había perdido en una mudanza y después, cuando declaró hace poquito, dijo que se lo habían robado. Sí. En el año 2023, él entregó de manera supuestamente, como un acto de supuesta colaboración, un celular que compró con posterioridad al atentado, que uno podría pensar puede tener información, es un iPhone, a veces quedan los datos en la nube. La jueza María Eugenia podría Capuchetti, recuperar conversaciones de otro aparato. Sí, exactamente, porque Claro. además el modo de backupear la información de iPhone es genérico, lo podría llegar a encontrar. Pero veamos qué ocurrió. Finalmente la jueza Capuchetti, ya de por sí es llamativo que haya esperado tanto tiempo para mandar a peritar este celular, siendo que había autorización de la Cámara de Diputados. Lo que nunca autorizó es un allanamiento a Gerardo Milman, a Sí. pesar de que, que también estaba pendiente lo de la Cámara de Diputados. Creo que Y no en lo este dijimos caso- ahora, Irina, perdón que te interrumpa. Estamos hablando de Gerardo, de la pista Milman, porque De la pista Milman. hay un testigo que dice haber escuchado a Milman horas antes del atentado decir: cuando la maten voy a estar camino a la costa en ese bar que está en diagonal al Congreso. Por eso toda esta Sí, investigación. es importante aclarar eso porque Milman está imputado en la causa que queda en instrucción, la causa que tiene a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti. Sí. Estamos en la etapa final del juicio oral, donde no se trató la autoría intelectual. Ujú. Entonces, esto todavía lo tiene la jueza María Eugenia Bien. Capuchetti. ¿Qué se encontró? ¿Cuántos mensajes y conversaciones se encontraron en el teléfono? Bueno, se encontraron 596 imágenes eliminadas, o sea, no se encontraron. Sí. Se encontraron 35.177 interacciones en el WhatsApp. Ujú. Pero la Gendarmería, que es la fuerza que hizo el peritaje, dijo que muchos de los mensajes estaban encriptados y que no los podían leer. Y que la mayor parte no tenían ningún interés para la investigación. 39 archivos borrados además y un puñadito de mensajes en Telegram. Sí. ¿Cuál es el criterio que usaron para analizar esto? Usaron un grupo de palabras que les dio la jueza María Eugenia Capuchetti. 29 palabras, que son palabras es un universo muy limitado. Cristina, Kirchner, cuando la maten yo estoy camino a la costa, Cristi, Brenda Uliarte, Sadak Montiel, o sea, cosas muy obvias, ¿no? Y además es bastante difícil de pensar cómo hicieron para terminar este análisis en 10 páginas, que es muy poco, en 12 horas prácticamente, porque lo hicieron esta semana. Comenzaron el miércoles y lo terminaron el jueves a la madrugada, pasada Sí. la medianoche. Sin embargo, alguna cosita se le filtró a Milman en el celular, y esto es lo importante, y esto es además lo que revela por qué tenemos que seguir hablando de esto y por qué María Eugenia Capuchetti debería mandar a profundizar esta investigación sobre el teléfono o a rastrear mensajes borrados. Hay mensajes de las secretarias de Milman. ¿Por qué son importantes las secretarias de Milman? Hay dos que estaban con él en el momento en que lo escucharon la famosa frase, cuando la maten yo estoy camino a la costa. Sí. Pero hay todo un grupo de contratadas que él tenía justamente en su despacho en el Congreso, que se ve que hablaban entre ellas algunas cuestiones, y te voy a mostrar este mensaje A que ver. me parece clave para la investigación y para entender por qué hay que seguir tirando de la cuerda.
Se lee así medio el borroso, mensaje- pero porque es la imagen, la imagen original, ¿no? Es la que está en el peritaje, tomada es una captura, una foto tomada del teléfono, ¿no? De las imágenes Sí. del teléfono. Parece una tomada de pelo todo esto, dice esta mujer que se llama Erika. Ujú. Nosotras Nosotras pariéndola acá. pariéndola acá, cagadas de calor por tu culpa, y vos de vacaciones en Pinamar. Estoy sin laburo, sin un mango, sin ayuda de nadie por tu culpa, Jerry. Jerry es el apodo de Milman. Sí. ¿Sabés qué va a terminar pasando? Que salgamos todas en la tele para decir la verdad de cada una. Porque nadie nos ayuda, no tenemos nada que perder ya. Rocío está recaliente porque perdió el laburo y quiere salir en la tele para decir todo. Y así estamos todas, porque todos se abrieron de gambas. Bueno, a mí, continúa con la misma tónica, ¿no? Sí. A mí me dijeron a través de Carolina es una de las asesoras que estaba con él, supuestamente, ¿no? Creemos que es ella, en Casablanca, Carolina Gómez Mónaco, Ujú. que están hablándolo en la poli, pero estoy casi segura que no están haciendo nada. No puedo estar sin laburo, Jerry, y sabes que, mirá esto, sabes bien que dejé la policía porque vos me prometiste algo y confié, y ahora te cagaste en todo y desapareciste. Bueno. Esta mujer, Erika, evidentemente era policía, por lo que estamos leyendo acá. Recordemos que Gerardo Milman trabajó en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, fue su mano derecha y director de inteligencia criminal. En la época del atentado era su jefe de campaña, ¿no? Lo que está diciendo esta mujer acá está poniendo en alerta a Milman, diciéndole, vamos a salir todas Sí. a hablar, si no resolvés nuestra situación. Ahora, pregunta, Irina, no necesariamente lo que tengan para contar de Milman tiene que ver con el atentado a Cristina. Puede ser cualquier otra cosa en la que hayan estado... Puede ser otra cosa, es más, yo te voy a decir una que puede ser. Sí. Milman tuvo un gran escándalo ese mismo 2022, porque se descubrió que tenía contratado un récord de asesores en la Cámara de Diputados, de asesoras, en realidad, eran Sí. mayoría mujeres. Tenía 30 por lo menos, y además con sueldos exorbitantes. Ujú. Te estoy hablando, del año 2022, personas como Laura Alonso que cobraban más de 400.000 pesos. Y personas que por ahí no trabajaban, personas que no... El escándalo era que no estaban calificadas para trabajar, para Sí. tener un trabajo parlamentario, ¿no? Eso es una posibilidad, pero tenemos un antecedente, que es que una de las secretarias que estaba con él en el bar Casablanca fue a declarar. Fue a declarar después, Ujú. fue a declarar en mayo de 2023, un tiempo después de este mensaje que es de enero de 2023. Es decir, para que se ubiquen, el atentado fue el 1 de septiembre de 2022. Este mensaje es del verano de 2023, cuando todas se acababan de quedar sin laburo Claro. en el despacho de Milman. La secretaria Ivana Botsiewicz declaró en mayo de 2023. Ella quería declarar antes, pero la otra, Carolina Gómez Mónaco, le insistía por algunos mensajes que se conocieron, trataba de disuadirla, ¿no? Y esta mujer, Ivana Botsiewicz, cuando fue a declarar, fue la que dijo que a ella le habían llevado a borrar el contenido del celular a una oficina de Patricia Bullrich, donde estaban esperándola Milman y un perito, que sería además un perito que ahora integra el gabinete de Patricia Bullrich, justamente el área de tecnología. Y esta mujer contó que el teléfono de ella fue borrado en contra de su voluntad. Ujú. O sea, que no es que ella fue Sí, y claro. pidió, bórrenme el teléfono, y que ella cuando había declarado había dicho, porque, bueno, no tenía otra cosa que decir, que lo que quería era preservar su privacidad. Y esto es muy grave, porque esto significa que se borraron pruebas posibles. No sabemos si serían de algo o no. Claro. Y esto nunca se investigó. La jueza María Eugenia Capuchetti nunca quiso investigar la maniobra de borrado de los celulares. Entonces, Bien. hubo una ex empleada de Milman que fue a declarar, que fue esta mujer Ivana Botsiewicz. Ahora la lógica es que a esta Erika y a la que menciona Rocío Ujú. la citen a declarar como testigos. Claro. De hecho, el fiscal ya presentó un dictamen diciendo, por favor, a la Gendarmería que le den el contexto de ese mensaje, porque además la Gendarmería presentó un informe donde no dan el contexto de nada, no explican nada, ponen
ese mensaje lo Bien, ponen eso es importante suelto. saber. Entonces, la Fiscalía está queriendo que sean citadas a declarar, que expliquen un poco qué es lo que Sí. qué es lo que se está diciendo en estos mensajes. Primero Bien. para eso le pidió a Gendarmería que le contextualice y dijo, bueno, la intención es citar a declarar. Y hoy presentó la querella de Cristina un escrito muy duro Sí. diciendo que es un mamarracho lo que han hecho con este peritaje, Ujú. porque es un peritaje que parece más para ayudar a Milman que para Claro. otra cosa, ¿no? Bueno. Además lo que marcan es que faltan los mensajes del periodo, o sea que los mensajes borrados son del periodo que más interesa en la investigación, que es entre agosto y octubre del año 2022. Bien. Insisto, el intento de magnicidio fue el 1 de septiembre. Bueno. Entonces, bueno, ahora vamos a ver que admite todo esto la jueza Capuchetti. El fiscal Rivolo pidió que se habilite la feria judicial, ¿no? Bueno, Irina, vamos No a sé seguirlo si la muy de veo. cerca. Si estás en condiciones, por supuesto, es garantía de que seguimos este tema muy, pero muy al filo. Que te mejores. Voy a estar. Suerte mañana en la presentación y que cantes lindo. Gracias. Te mandamos un Gracias. abrazo grande. Un abrazo para todos. Chao. Bueno, Irina Hauser, siguiendo, insisto, siempre muy de cerca esa pista Milman. En realidad lo que Irina sigue muy de cerca, a diferencia en general en los medios de comunicación, es la investigación por el atentado a una vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Eso es lo que hemos naturalizado también, que sea casi como una suerte de tema menor en la discusión política en la Argentina. Nos vamos a ir a una pausa, ya viene Valeria Di Croce. Vamos a hablar con ella porque, le hemos dicho, es la autora del libro El Arca de Milei. Y vamos a hablar de la Derecha Fest, que se va a realizar el próximo martes en Córdoba. Es una excusa también para seguir escuchándola a Valeria reflexionar sobre todo ese mundo que lo preexiste a Milei, pero que le da cuerpo a una manera de hacer política, que es la violencia o la emocionalidad violenta y correr todo el tiempo los límites, una manera por lo menos hasta ahora muy eficaz. Antes de irnos a la tanda, ya saben, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento a amigos de No Tire Godoy, que nos siguen desde el comienzo de este ciclo en Bravo TV. Si andan por Merlo, en la provincia de San Luis, saben que hay promesa de buen momento con la familia y una mesa muy, pero muy bien servida. Así que no dejen de aprovechar y disfrutar si están en San Luis, en la ciudad de Merlo, ir a visitar a nuestros amigos de No Tire Godoy. Pausa y Valeria Di Croce. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo, marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no
Bueno, especial agradecimiento a Vale Di Croce, que está aquí con nosotros en este viernes por la noche para hablar de algo que le apasiona, que a nosotros también, pero en contextos muy movidos se valora el doble. ¿Qué haces, Vale? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, gracias por estar. Buen viernes. Buen viernes. Bueno, a ver, Valeria es autora del Arca de Milei, lo dijimos ya 2 veces, pero vamos a reiterarlo. Es un libro indispensable para entender las capas subterráneas de lo que está ocurriendo con todo ese ecosistema que preexiste a Javier Milei, que es, si quieren llamarlo, el mundo libertario, expresiones de la ultraderecha y que le dan cuerpo a la batalla cultural que está muy vigente y que va a tener un episodio el próximo martes en La Derecha Fest. Vamos a arrancar por ahí. ¿De qué estamos hablando, Vale, cuando hablamos de La Derecha Fest? Y después vemos todas las cosas que nos tenés que explicar para llegar ahí. Acá estamos viendo el flyer, la invitación digital de todos los que van a estar ahí, ¿no? Y enseguida vamos a hablar de los personajes que allí se promocionan. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la segunda edición de La Derecha Fest. El año pasado, si ustedes se acuerdan, se hizo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el Auditorio Belgrano, que es muy emblemático para los libertarios. Ahí en 2019 hicieron un primer encuentro entre Agustín Laje, Nicolás Márquez y Javier Milei, que acababa de lanzarse en su carrera política, insinuando que iba a estar, todavía como que sí, que no. Después electo diputado, si es previa a la elección. No, 2019. Cuando... Por eso es previa a su diputación. Sí, cuando Laje ya estaba escribiendo su libro, La Batalla Cultural, y ya habían presentado el libro negro de la Nueva Izquierda, Laje y Márquez, y esa es una primera imagen que podría habernos llamado bastante la atención, porque el Auditorio Belgrano estaba lleno, había muchos pibes. Previa a la elección. No, 2019. Por eso previa a la diputación. Cuando en primera fila, además, ahí estaban quien era candidato a presidente en ese momento. Estaba Gómez Centurión, estaba Villarroel, Agustín Monteverde, estaba José Luis Esper también, estaba Emanuel Danam. Digo, todo eso que después confluye en lo que fue la campaña del 21 de Milei, que se empieza a juntar en la pandemia y que en el 23 algunos lo acompañan y otros no, ya estaban ahí. Lo que nos está diciendo, y nos dijiste varias veces, es eso habría que haberlo visto con mayor atención. Sí, esta idea de que lo peor de Milei viene de antes. Digo, todo esto que hoy vemos como violento, las formas y demás, ya estaba ahí, ya se estaba gestando. Yo insisto, aunque se viene gestando desde el 2012, digo, que tiene mucho tiempo atrás, las primeras alusiones a Cristina muerta o a Cristina con ahorcada, aparecen en las marchas del 2012. Este es Agustín Laje y esta es la previa de esa reunión. Exacto, eso es ya octubre del año pasado. Ya Milei presidente, se juntan, muchos de quienes van a estar ahora estuvieron en esa edición. Por ejemplo, pienso en Gabriel Ravelli, que es este que citó Valerini, perdón, que citó Milei en Chaco, este cura que a la vez se presenta como teólogo, biólogo, que discute con el tema de la genética, da cursos a nivel regional junto con Agustín Laje, lo promociona la Fundación Faro, está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya en el 2018 y en el 2020 él se presentó en contra del proyecto de la IBE en el Congreso. Está también en esta edición que había estado antes Nicolás Márquez, que difundió y el presidente validó ese posteo de este conservador nacionalista que es Nicolás Márquez, que adhiere a personajes como Onganía. Digo, es interesante revisar esas cosas. Él reivindica lo que fue el gobierno, entre comillas, de Onganía. Lo quiso votar, por ahí Martín se acuerda, pero él fue candidato a presidente, no llegó porque estaba muy enfermo, pero él manifiesta haber tenido, era su primer voto, querer votarlo. Es quien escribió, además, la biografía del presidente, junto con Marcelo Duclos. O sea, no es un personaje menor. Lo que digo es, ya no son personajes marginales,
sino que están en la primera plana. ¿Qué quiere decir que no del sea gobierno? antes de y son internacionales, ¿no? Aparte de ellos, por lo menos Laje y Márquez son internacionales ya. Sí, y en esta primera edición ya, no sé. de la que vemos imágenes estaba también Miklos Lukács, que es un personaje de estos que conforman el ecosistema de la derecha, que los podemos ver en la CEPAC, que es esta convención organizada en Estados Unidos. Podemos ver las giras que hace Agustín Laje en Miami, las difunde en sus redes sociales. Van mucho a México, van muchísimo también a Brasil. Digo, ahora es un contexto más complicado, tienen una alianza estratégica con Vox, que se ve también, esto de la derecha española, en una alianza que tienen con Javier Negre. Javier Negre, que es el socio, tiene el 50% de la derecha diario, el otro 50% lo tiene Fernando Cerimedo. Bueno, Javier Negre tiene en España un medio que se llama EDA TV, que tiene como su principal periodista en calle a Vito Quiles, que es un personaje que lo podríamos emparentar acá con Mariano Pérez o con Franco Antunes, este chico Fran Fijab, porque los roles son los mismos. Estos de ir a las manifestaciones, provocar, que lo corran, hacer el corte del video, después ir a la Nación Hay un Más. modo, vos decís hay un modo, hay una manera de hacer las cosas. Sí, en Estados Unidos lo tienen a Posobiec, que es como el secuaz de Steve Bannon. Steve Bannon tiene su programa diario que se llama War Room, el que es como salón de guerra, en donde su coequiper permanentemente es este chico Posobiec, que cumplen el mismo rol, digo, ir, provocar, decir cualquier cosa, ser muy agresivos. Y Javier Negre había estado como invitado en octubre del año pasado en el Auditorio Belgrano, porque acababa de comprar la mitad de la derecha diario. Ahora ya está como panelista, ¿no? O sea, porque además ha tomado un protagonismo que no lo podrían tener, Pablo, y yo eso, digo, no me voy a cansar de decirlo, si los medios televisivos no los masificaran, porque ese ecosistema que ellos conforman con la derecha diario, con sus tweets, con Carajo, porque también vemos que esa es por ahí la novedad. En este circuito en general, Daniel Parisini, el gordo Dan, no entraba, ahora entra. Digo, para mí esa es la novedad de esta edición de La Derecha Fest. En general ellos conformaban el grupo de las Fuerzas del Cielo, no emparentaban con estos conservadores nacionalistas, sino que eran más la banda de los patriotas, en palabras de Laje, cuando él hace esta distinción en conservadores y patriotas, y ahora empezaron a fusionarse. Digo, a mí, de ese panel que veíamos recién, lo que más me llama la atención es la aparición de Daniel Parisini en ese grupo de conservadores. A ver, tengo muchas preguntas. Primero, no quiero dejar pasar, mencionaste a Gabriel Ballerini y trajiste un posteo como para que representa muy bien cuál es su mirada. La memoria incompleta no es memoria, es amnesia. Los jóvenes deben conocer la verdad histórica y no el relato acá. Recomiendo 2 excelentes libros, altamente documentados y con sólidos argumentos para conocer la verdad. El 24 de marzo no fueron 30.000, memoria completa, y ahí presenta, Mentirás tus muertos, que es, uno es de Nicolás Márquez, ¿no? Si no me equivoco, La Guerra Civil Argentina. Que ahora se lo reedita la editorial que organiza La Derecha Fest. Y miren la tapa de Mentirás tus muertos, ¿no? Está Néstor Kirchner con Estela de Carlotto, Eve de Bonafini, y detrás está Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué hacen La Derecha Fest en Córdoba? Bueno, ¿Porque les va bien en Córdoba o porque quieren asegurarse Córdoba? No, ahí hay varias cuestiones. Primero, Laje es cordobés. Es cordobés. Y puede llegar a ser candidato, ¿no? Exactamente, podría llegar a ser candidato. No es la primera vez que hacen un tipo de estas actividades. En pandemia... Dame una pausa ahí, vale, que te van a acomodar el micrófono, así te podemos escuchar un poco mejor. Vamos a repasar mientras, miren el flyer, las invitaciones. Batalla Espiritual, Roberto Hidalgo, Evelyn Barroso, Gabriel Ballerini, recién lo estábamos mencionando. No odiamos lo suficiente a los periodistas y yo soy uno, dice Javier Negre y Alex Brusewitz. Peronismo, el Kaiser de la Argentina, Diego Recalde. Roma no paga traidores, el propio Nicolás Márquez. Ahí está lo que decía Valeria, la aparición de Daniel Parisini, el brazo armado, alias Gordodán. Agustín Laje en el centro, Malvados, Anatomía Moral de la Izquierda. La construcción de Milagro, el propio Javier Milei. Y ahí está la dirección, el 22 de julio a las 5 de la tarde. Te preguntaba, Martín,
¿Por qué Córdoba? Por Córdoba y Laje. El Ministerio del Odio, que era un fenómeno que es como el surgimiento de todos estos grupos, que ahí estaba, lo veíamos a Diego Recalde, bueno, él es muy amigo de Presto Filippo, de Eduardo Presto Filippo, el Presto, presentaban juntos películas, y la primera vez que ellos se reúnen por fuera de la capital, se reúnen en Córdoba. Hacen un meeting con stand-up, estaba en ese momento el Negro Almeida, que actualmente tiene su programa en Carajo, el stream donde está también Daniel Parisini, que se llama La Fuerza, que es un joven, para los que no saben, que estaba en Nueva Centro Derecha, vinculado él a todos lo que fue Brenda Uliarte, tuvo que ir a declarar, de hecho, en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, todos tienen vínculos entre sí. Después se hizo en Córdoba un acto muy grande de Javier Milei. Él, de hecho, cierra su campaña, recordemos, en Córdoba, junto con Laje como invitado. Y yo no sé si Laje ahora va a ser candidato. Tal vez sí, no veo que haya él verbalizado, que ya está. Creo que sigue pesando más la marca en Córdoba, en términos de que si está Laje, está Milei. Creo que sí que Milei vaya allá, tiene un peso específico. Pero Córdoba la adopta, como le dijo Milei. Recuerden que él quería hacer allí el evento por el Acuerdo de Mayo, el Pacto de Mayo. Sí. Él tiene como en Córdoba un lugar que le garantiza no solo Laje, sino también, digo, el propio Márquez tiene ahí los conservadores. Es una sociedad muy conservadora. Vale, varias preguntas. Primero, ¿por qué es importante para este grupo muy orgánico, por lo que contás, y que se va entrelazando y amalgamando cada vez más, preexistente a Milei? ¿Por qué necesitan o cuál es el motivo de hacer este tipo de actividades? ¿A quién le hablan? ¿Es endogámico? ¿Tienen intención de expandirse, de tener otro tipo de llegada a la sociedad? Sí, ahí yo siempre digo, es el núcleo duro de ellos. Claramente, cuando uno escucha sus discursos, por ejemplo, la hermana de Axel Kaiser, este personaje que estuvo siendo relevante hace un par de semanas porque decía lo de los parásitos, que el presidente lo citó. Bueno, la hermana de Kaiser estuvo acá, chilena ella, conservadora, libertaria, su hermano actualmente es candidato a presidente. Digo, hay en esto de la construcción de una derecha global, porque nosotros hablamos siempre de, bueno, las nuevas derechas, hay una derecha global. Bueno, este tipo de eventos son los eventos que hacen, así como en términos, esto es más de la batalla cultural. Sí. En términos más políticos, hacen lo que conocemos como la CEPAC, que en Argentina se hizo por primera vez el año pasado, en Brasil se viene haciendo todos los años, en México se viene haciendo todos los años, se hizo en Hungría, donde está Urban. Digo, son eventos donde se recaudan muchos fondos. Escaturice, hola, ¿qué tal? Sí, diría, ¿no? Se recaudan muchos fondos, pero además que les sirven para construir una imagen de una derecha global, internacionalista. Fíjense que Milos Lukács vino el año pasado, este año quien viene, Valerini, recorre todo el año, todo el continente, hablando en contra del aborto. Digo, el financiamiento de estos personajes, además, es internacional. Tanto Nicolás Márquez como Agustín Laje estudiaron en Estados Unidos contra terrorismo. Digo, no son fenómenos surgidos simplemente porque, como ellos dicen, un día prendieron en su casa una computadora, hicieron un stream y un montón de jóvenes los escucharon. Es una construcción que ellos hacen. Lo cierto es que tienen financiamiento global. Pero no es contradictorio con lo que decías antes, que en realidad, de alguna manera, no sé si es la única responsabilidad, pero decías, ojo, medios de comunicación, porque le dieron mucha manija, pero en realidad ya era preexistente y tenía una estructura funcionando. Entiendo la pregunta. Jarvis Curtis, que es un personaje como Laje acá, pero en Estados Unidos, que nutrió a la derecha norteamericana, jamás había sido entrevistado por un medio tradicional. Cuando gana por segunda vez Donald Trump, el New York Times lo entrevista. Le hace una excelente entrevista, muy larga, y mucha gente entrevistaron después, no sabía quién era él. Lo conoció porque el New York Times le dio lugar. Bueno, yo lo que digo en esto del ecosistema es que son personas... Diego Recalde es un personaje marginal que presentaba películas en contra del peronismo, que eran un delirio que cualquier historiador se podría haber sentado con él a discutir, pero el momento en el que él se hace masivo y puede ser parte del panel de la derecha FES es cuando TN, América 24, La Nación Más, lo sientan en sus estudios y lo hacen ser una voz que forma parte del debate público, sin objeciones, porque les mide, que era lo mismo que les pasó con Milei
durante el macrismo. Milei medía porque subía el rating, entonces le daban aire. Bueno, el debate público hoy está siendo básicamente monopolizado por personajes como Diego Recalde, que dice cosas como que no se robaban bebés en la última dictadura cívico-militar, sino que se robaban durante el peronismo, y que eso es lo que ocultaban los libros negros del peronismo. Digo, dicen cosas que la verdad que uno tiene el deseo de que alguno de los periodistas que están sentados ahí le digan, bueno, pero ¿en qué te estás basando? ¿Cuáles son los datos? El libro negro de la Nueva Izquierda, que hizo famosos a nivel continental a Laje y a Márquez, es un libro que cita institutos que no existen. Sus notas al pie, sus datas. Ayer apareció un personaje nuevo, porque yo los voy viendo, quién aparece, que se llama Leonardo Orlando, que dice haber sido censurado en Francia porque quiso dar un curso y no lo dejaron. A la noche estaba en la misa, el presidente retuiteó una entrevista que le hicieron en Infobae. Exacto. Y él decía que hay 12 investigaciones que determinan que las feministas terminan quedándose solas porque eligen tipos que no son los tipos que ellas quieren que sean los hombres. 12 informes, le dicen, y, ¿viste? Y se agarran toda la cabeza y dicen, claro, ¿viste? Y de verdad es un gran problema. Es muy parecido esto que decís a lo de Márquez en su momento diciendo hay que ayudar a los homosexuales. Dice, yo no los discrimino, pero hay que ayudarlos. Porque hay informes que dicen que son 25 años menos de vida y además son más infelices. Está demostrado por el informe de la universidad y uno busca esa universidad y esa universidad no existe. Entonces uno tiende a creer que no podrían hacer lo que hacen si no hubiera una validación de lo que están diciendo a nivel masivo. Porque nosotros no los hubiéramos conocido y no supiéramos que esto existe si no empezaran a estar en los medios masivos. Porque la mayoría de la gente no entra a Twitter y no ve carajo. Pero uno enciende la radio a la mañana y está plagado de recortes de esos programas. Por eso yo hablo siempre de un ecosistema mediático digital. Ellos tienen espacios de muy bajo costo. La charla que da el año pasado en EGRE, en la derecha FES, se llamaba ¿Cómo enfrentarlos con medios low cost? Además usan esas palabras, ¿no? Entendiendo que la derecha a diario le cuesta nada, porque si uno se pone a pensar cuánto sale producir un programa televisivo, claro. Ellos con un estudio, una camarita, están 3 horas al aire y tenemos a todo el gabinete económico yendo a explicar medidas económicas a las 3 anclas. Digo, ayer lo tuvimos a Federico Sturzenegger, estuvo también Bausili y estuvo Daza, dando detalles de la situación económica del país. Bueno, obligan en un punto al ir en exclusividad, algo que también pasa en Estados Unidos con Breitbart, que es el medio de Steve Bannon. Obligan a levantar. Donald Trump dio la orden de que las primicias se le dan a Breitbart. Y uno ve cómo el New York Times está obligado a citar a Breitbart porque es donde el funcionario hizo la declaración. Claro. Por eso digo que es un modelo. No es que inventa. Digo, Santiago Caputo no inventó nada. Lo único que hizo fue quedarse con 2 grandes cajas, 2 lugares muy sensibles como la CIDE y como Arca, pero no es que inventó un modelo comunicacional, lo aplica. Digo, perfecto, pero no lo inventó, no es nada nuevo. Yo sé que les están pasando lo mismo que a nosotros. Primero, nos quedaríamos escuchando a la Vale mucho más tiempo del que tenemos. 2, nos encantaría saber de qué manera todo lo que Valeria ha investigado y sabe está siendo tenido en cuenta para construir por lo menos las barreras o algunos diques de contención sobre estos discursos, ¿no? Yo tengo 2 preguntas esenciales, ¿vale? La primera es, ¿y en qué momento está la relación de Milei con este ecosistema? Él con ellos desde 2017 seguro, con este grupo empieza a tener relación en 2017, porque él con Daniel... ¿Pero son su base para qué? Es su construcción, digo, ellos lo han ido a ver a Rosario, a charlas de la escuela austríaca, son sus seguidores, digo, él tiene seguidores. Daniel Parisini, que irrumpe ahora en la derecha FES, pero forma parte del grupo de Agustín Romo, Juan Pablo Carreira, son ese grupo, que son quienes integran la misa, el Gordo Pablo, digo, todo ese grupo que estaba antes en Madero Radio. Son seguidores de Milei desde 2017. Ellos tenían primero un stream que se llamaba La Hora del Bisonte, donde entrevistaban a Milei, donde entrevistaban a José Luis Esper, entrevistaban a Nicolás
de la Plaza, que es Siberial en redes sociales. Digo, eran todos personajes críticos del macrismo, que criticaban por gradualista el programa de gobierno. Después a eso se suma Eugenia Rolón y todo el grupo de mujeres católicas conservadoras que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Muy jóvenes ellas, la mayoría vinculadas a su militancia católica y se asumían muy de derecha. Eugenia Rolón tenía un podcast que se llamaba El Pasante con Eugenia Rolón, que era Ezequiel Acuña, que es otro chico que trabajaba. Es mucha gente, ¿no? Es un montón de gente. Y son todos estos chicos de este grupo. Milei siempre estuvo muy cercano a ellos. Lo segundo que suma Milei es a los Danan, muy cercano a ellos. Lo segundo que suma Milei es a los Danan, al Presto, al Aje, a Nicolás Márquez. Pero su primer vínculo son estos pibes que lo seguían, lo invitaban a dar charlas en algo que se llamaba el Club de los Viernes, que era un club libertario que emulaban una actividad que se hacía en España, que hacía la derecha conservadora en España, y daban charlas. Y ahí lo llevaban a Milei, lo invitaban a que él viniera a dar charlas con él, con ellos, y después se suma en la pandemia a ese grupo que ya existía, que ya había fundado La Derecha Diario. Fines de 2019, Juan Pablo Carreira funda La Derecha Diario. Después, a fines del 2020, principios del 21, recién se suma Cerimedo, que lo convierte en un portal, hace la radio. Pero insisto, vale, o sea, está recontra claro que es una estructura que es muy numerosa, que es orgánica, que tiene un método. ¿Milei se apoya en ellos o son parte de eso? ¿Es puro batalla cultural o hay algo más? No, batalla cultural es 2019 cuando se suma la AGE. Por eso te decía, Sí, estos ¿y pibes ahora qué son es? más, si los tendríamos que poner como en un lugar, son más trampistas. O sea, son pibes que se asumen admiradores de Donald Trump, que son admiradores de Bolsonaro. Ellos se asumen parte de esa nueva derecha global, anti-Agenda 2030, anti-derechos es e un ideología planteo de de derechos. agenda. Sí. Esencialmente Ese grupo Pero es sí. construcción de poder esto. Exacto, ese grupo sí. El grupo de conservadores, que es el que encarnan personas como Nicolás Márquez, ese grupo es antiquísimo, digo, viene de muchísimo más. Encuentra un lugar. Pero estoy tratando de entender... ¿Cómo se juntan? No, ¿cómo se juntan? No. ¿Qué rol cumplen ahora concretamente más allá de la batalla cultural? Es decir, insisto, es una orgánica muy diversa, heterogénea, que se fue amalgamando, que tiene un método, y Milei los usa ¿para qué? Yo te lo respondo muy cortito. Yo siempre pienso a Milei en 3 dimensiones. Su dimensión política, su dimensión económica y su dimensión comunicacional. Para mí, la derecha FES, carajo, ese ecosistema mediático digital sostiene comunicacionalmente un mensaje, ¿no? Digo, el caos. Tiene que contribuir constantemente al caos, provocar, hacer el escándalo más grande posible, decir la cosa más provocadora posible, porque es un distractor. Si todos estamos atentos a un Nicolás Márquez que dice que no hubo 30.000 desaparecidos, que los homosexuales son unos enfermos, a un Agustín Laje que está todo el tiempo provocando, el debate público gira en torno a ese ecosistema. Al mismo tiempo no lo puedes dejar pasar. Claro. Pero al mismo tiempo estamos cada vez más endeudados, se toman decisiones en materia económica o se privatiza AISA, pero estamos más atentos a los insultos de Milei o así hizo 90... Digo, ellos todo el tiempo trabajan... Arrancamos con AISA. Los venía escuchando, el informe de Guido. Pero para mí es un debate... Exactamente, y uno no tiene tiempo de procesar todo eso. Es un debate que nos damos todos los días. Vos escuchás a alguien decir en un canal tradicional que hay gente que tiene parásitos mentales y con todo lo que eso implica, mirando el espejo de la historia, y ves un comunicador que no le repregunta a nadie, al contrario, le dice, ¿pero quiénes son? Nómbramelos. Y vos decís, bueno, también es distractor, nos ocupa un lugar, pero al mismo tiempo queremos construir una suerte de alarma respecto de la circulación de estos discursos. Ese equilibrio, ¿vos cómo crees que lo deberíamos manejar? Es que yo creo que ese equilibrio hoy no existe porque las instituciones están destruidas, porque lo que tendría que estar pasando es, primero, que a esas personas no se las invite, y no es censura eso. Digo, cuando vos corres el límite del debate público y te permitís decir las barbaridades que dicen, porque no estamos hablando de cosas menores, amenazas, violencia, bueno... Si los fiscales actuaran de oficio... No, estamos hablando del odio como manera de construcción política. Exacto, pero ¿qué es lo primero que ellos destruyen?
Que por eso a veces uno cuando repiensa lo que pasaron estos 2 años, ¿el INADI era importante, sí o no? Y sí, claro que sí, porque hacía informes, no eran lo que ellos dicen que eran. Claro. Hacía informes que le podían servir a un periodista que se sentía agredido o violentado para ir y presentarse en ENACOM y decir, miren, acá hay un informe del INADE que certifica que hay una violencia sistematizada, constante hacia mi persona. Podría ir y hacer una presentación judicial si existiría la Defensoría del Público. Leopoldo Moró, antes de ayer, cuando hicieron la denuncia respecto de los tanques a la calle, etcétera, es lo que decía, estamos haciendo algo que la justicia debería hacer de oficio, el Poder Judicial, que es traer al Poder Judicial al debate. Que en el caso de Eva Mieri lo hace de oficio. Claro, exactamente. Bueno, claro, entonces exactamente. yo creo que el problema es en esto de las dimensiones, es que terminan siendo los periodistas los más agredidos por ese ecosistema, porque son quienes tienen la posibilidad de ordenar el debate público. No los atacan porque sean, como dice él, lo peor del mundo, o no odiamos. ¿Por qué Milei constantemente dice no odiamos permanente? Les debilita su posibilidad de construir un límite. Son cartógrafos. Digo, yo estoy convencida de que la labor periodística y el trabajo periodístico, como por lo menos yo lo entiendo y lo defiendo, es el de establecer para esa gente que tiene 3 laburos, que prende un ratito la tele para ver qué pasó o escucha a la mañana cómo viene el día, uno necesita un orden, necesita que le digan, che, mira, estas son las 2 o 3 cosas importantes. Bueno, ese ordenador es o la palabra política, si está bien valorada, o la palabra periodística, comunicacional. Por eso ataca al periodismo, por lo que representa, es la posibilidad de ordenar el caos que él fomenta constantemente. Entonces yo no quiero ignorar a Daniel Parisini porque por algo lo vengo estudiando hace muchísimo tiempo claro. Y sistematizo y ordeno lo que dicen y trato de ver a quién están agrediendo y por qué. Pero yo creo que tenemos que volver a enfocarnos en qué representa a aquellos que ellos atacan. Bueno, representa la posibilidad de que nos cuente Ido qué es lo que pasa cuando se privatiza una empresa de agua que da servicios. Entonces, me parece que esa es una discusión que nos tenemos que dar todos. Siempre la pasamos muy bien cuando venís y nos quedamos con ganas de más. ¿El libro anda bien? Anda muy bien. Lo pueden conseguir en Futurock, Medrano 770, ahí dije bien, y está andando muy bien. Estamos hablando del Arca de Milei, gran laburo muy importante y que va a trascender el tiempo, lo que hizo Vale Di Croce y lo que sigue haciendo. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Les dijimos que no podíamos perder hoy la posibilidad de ver un trabajo de nuestros amigos y amigas de Indisciplinados. Respecto del Garrahan lo vamos a hacer después de una tanda muy cortita. Dale. María es credinauta. Semana en la que se movilizó muy buena parte de la sociedad argentina por el derecho a la salud, con especial observación en lo que está pasando en el Hospital Garrahan. Miren. Ellos salvaron a mi hija o la curaron. Ella tuvo linfoma de Hodgkin en el 2020, en plena pandemia. Hizo un tratamiento de quimioterapia. Y bueno, este año le dieron el alta definitiva después de 5 años. Así que la forma de agradecer eso, que para mí es eterno, es hoy estar acá. Y en las próximas marchas que se vengan. Para mí fue volver a nacer.
Así como cuando me enteré de su enfermedad fue haber muerto por primera vez, su alta para mí fue un volver a nacer. No, para mí es un orgullo. Es algo muy grande, es algo que lo tiene que sostener toda la sociedad, desde el más rico hasta el más pobre. No podría faltar nadie acá. Hay que empatizar a todo nivel y que hoy en día se esté cuestionando algo tan grande como el Garrahan no cabe en ninguna cabeza, solamente en la cabeza de ellos. Porque yo tenía una prepaga de reconocida y sin embargo su enfermedad la diagnosticaron en un hospital público que en este caso es el Garrahan. Desde la persona que nos recibía en la puerta hasta los laboratoristas que extraían sangre y a las curitas les dibujaban una carita feliz. A todos ellos la verdad que eternamente es agradecido y que no bajen los brazos, que sigan adelante y que la sociedad está con ellos. Siempre destacamos la capacidad audiovisual de Indisciplinados, pero sobre todo tienen una sensibilidad muy a flor de piel que les permite hacer esto, que quizá vale una enorme cantidad de horas discutiendo muchas cosas en términos técnicos, en términos de política pública. Y ayer creo que cuando Claudio Martínez nos presentaba el deterioro del esquema científico-técnico, bien digo, del INTI, una de las trabajadoras del INTI lo que decía es, che, vengan a conocer, vengan a ver. De alguna manera también estos relatos sirven para no solamente funcionarios, sectores de la población que quizá no tienen mucha idea de lo que pasa acá. Sí, uno no puede defender lo que no conoce. Exactamente. Es muy, muy importante. Sí, no, la verdad que me rompió terminar el viernes. Hermosa declaración de ese padre también que tenía, viste, el INTI acá sí, en el chaleco. Nada, 35,5% perdieron de poder adquisitivo los trabajadores del Garrahan. Digo, tenemos que estar toda la sociedad, en cada marcha, acompañando a cada uno de los trabajadores. ¿Viste lo que decía el papá? Decía, desde quien te recibe en la puerta hasta el laboratorista y alguien que dibujaba una carita que trataba una curita Lo que está diciendo es que no son solo médicos, ¿no? Claro. Es el discurso del gobierno. Exactamente. Claramente, y lo dice de manera inteligente, aparte de todo el viejo de la nena. Digo, me parece que este caso explica la lógica del gobierno, aparte de todo. Porque uno dice, lo hablamos muchas veces acá en el programa, ¿por qué se metieron con el Garrahan si el Garrahan funciona? En la lógica de ellos, no es la nuestra, pero en la de ellos no da pérdida. Digo, yo no tengo problema con una empresa pública de pérdida si cumple su función social. Ahora, el Garrahan ni siquiera eso, como ARSAT, ¿no es cierto? ¿Por qué se meten con eso? Y me parece que la respuesta es por eso, justamente. Nos metemos y destruimos lo que para vos, pueblo, mayoría, etcétera, etcétera, funciona. Nos metemos con eso. Porque funciona. Porque somos capaces de hacer cualquier cosa. Esa es la lógica. No hay límite. Nos estamos yendo. Un par de agradecimientos, sobre todo a quienes le dan mucha rosca al debate en YouTube, en el YouTube de Bravo, respecto del programa. Nos cuenta la producción y lo podemos ver nosotros también en nuestros dispositivos. Arrancan debates, son programas alteración de un universo paralelo, ¿no? Son como discusiones de otro carácter y está muy bien que eso pase, así que muchas gracias por seguirnos y por participar tan activamente. E invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en X como en Instagram, @programa QR. También está muy vivo ahí y se repasan algunos de los momentos más que creemos nosotros más interesantes del programa y leemos todos los mensajes que nos ayudan también a hacer un programa mejor día a día. Nos estamos yendo. Que tengan muy lindo fin de semana. Diviértase usted también, que no es que mañana el cierre de listas. Sí, lo intentaré. Y el lunes pasaremos un poco en limpio la cosa y arrancaremos un nuevo desafío de eso que Vale Di Croce recién decía, ¿no? Cartografiar un poco la realidad, una suerte de curaduría, como para no andar confundiendo lo secundario con lo principal. Muy buen fin de semana. Gracias a todos los técnicos de Bravo, gracias a la producción de QR. Muy, pero muy buen fin de semana.